El tema de hoy, la justicia de Dios. En esta oportunidad, con base a este tema, vamos a utilizar un subtítulo que dice: la ley es insuficiente para la salvación. La justicia de Dios, y como subtítulo, la ley es insuficiente para la salvación. Vamos directamente a la palabra, vamos a Romanos 10, 1, 4. Romanos 10, 1, 4. Dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Bien, vamos a empezar a desarrollar este tema. Les pido que me pongan mucha atención porque es un poco complejo. Esto no se entiende así, sino se requiere del discernimiento del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que en estos versículos Pablo le pide a Dios que salve a los israelitas de un castigo, del castigo. Este pueblo de Israel ha rechazado y rechaza la salvación por medio de la fe. Y recordemos que la fe es la única base sólida, ¿sí? Y esta fe debe estar fundamentada, obviamente, en el Señor Jesucristo. Esta fe es un requerimiento indispensable para la salvación de las personas que vivieron en esa época, bueno, en esta y en todas las épocas, incluyendo las personas que han creído, las que creemos y las que por disposición de Dios van a creer en estos tiempos finales. Entonces la fe es la única que nos da la salvación, la fe en Jesucristo. Aquí nos damos cuenta de que no somos salvos por la ley, porque la ley es insuficiente, no nos puede salvar. Ya vamos a ver por qué. Pablo enseñó en sus cartas, recordemos que Pablo escribió 14 cartas, bueno, 13 más el libro de Hebreos que se lo adjudican a él, pero Pablo en estas cartas o en sus cartas nos enseñó acerca de que el Señor Jesucristo es la más completa revelación de Dios. De tal manera o de modo que sin la mediación del Señor Jesucristo, nosotros no podríamos entender bien a Dios. Dios el Padre escogió a Jesús como puente entre Dios y los hombres. Así que nosotros, los que creemos en Él, debemos utilizar este puente, esta dirección, no estableciendo nuestras propias ideas o inclinaciones, ya que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que no podríamos o no podemos dirigirnos a Él por otro medio, sí, o sea, al Padre por otro medio, sino solo a través del Señor Jesucristo, el que fue el que es, el que fue, el que es y el que será siempre el unigénito Hijo de Dios. Como resultado de lo que estamos diciendo, podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué le sucedería o qué sucede o cuál es el destino de esos judíos que creen en Dios y no creen en Cristo. O mejor aún, podríamos preguntarnos cuál es el destino marcado para las personas que de diferentes religiones o credos que creen en Dios y no creen en Cristo. En pocas palabras, si ellos aducen creer en Dios, ¿por qué no van a ser salvos? Creen en Dios, ¿no? Creen en el Padre, pero no creen en Jesucristo, el Hijo. Entonces,
¿Por qué no van a ser salvos? La palabra de Dios nos presenta un panorama y una perspectiva de redención, una obra completa de redención, de liberación y de salvación. Y esta palabra de Dios, contenida en estos 66 libros, nos advierte que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo, y que nadie va al Padre sino a través de Él. Para simplificar, los judíos de esa época, como los judíos de la época actual, y cualquier persona, pues, gentil, o sea, del Israel espiritual, que viva en el presente, es decir, que pertenezca a la iglesia del Señor Jesucristo esparcida por toda la tierra, estas personas pueden ser de cualquier credo, culto, creencia, dogma o religión, ¿sí? Solamente se pueden encontrar la salvación de sus almas única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. O sea, nosotros no podemos ir al Padre directamente para salvación, sino que tiene que ser a través de su Hijo, a través del Señor Jesucristo. Esto es una ley espiritual. Esto el Señor lo colocó en su palabra y debe ser así. No nos podemos saltar. Bien, vamos a Juan 14:6 para ver el soporte bíblico de las cosas que estamos diciendo. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, bueno, está hablando a Tomás, el discípulo incrédulo, el que no creyó. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate lo que está diciendo aquí. Nadie va al Padre si no es por mí, o sea, a través de mí. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar a la salvación sino solamente a través de Jesucristo. Iglesia, hay 5 religiones importantes en el mundo, 5 religiones que son preponderantes, que tienen supremacía en el mundo. De antemano, ninguna de estas religiones nos podría salvar, y mucho menos ningún tipo de secta, porque hay miles de sectas que pululan en las naciones de la tierra. Pero bien, decíamos que hay 5 religiones importantes en el mundo. Estas son judaísmo, cristianismo, islamismo, que son los musulmanes, budismo e hinduismo. 2 de estas religiones se conocen como dármicas, D-H-A-R-M-I-C-A-S, dármicas. Estas religiones dármicas son el budismo y el hinduismo. Dármicas o dharma o karma o todas esas cosas son conductas que están relacionadas y están de acuerdo con el orden de la vida y el universo. Es decir, ellos creen en la migración de las almas, creen en la reencarnación. En el hinduismo hay más de 300 millones de dioses. Hay mucha religión de paganismo en estas, hay muchas sectas de paganismo en estas 2 religiones. Bueno, en todas las religiones hay, pero estas sí que se salen completamente de los parámetros establecidos por Dios. Bien, 2 de esas religiones son dármicas, el budismo y el hinduismo. Las otras 3 religiones que son preponderantes en el mundo se conocen como religiones abrahámicas. Estas religiones abrahámicas son creencias monoteístas, supuestamente creen en un solo Dios y reconocen una tradición espiritual con el padre Abraham. Recordemos que según la Biblia el padre Abraham es el padre de la fe. Pero la palabra de Dios, las santas escrituras, nos dan por sentado un precedente, que ninguna de estas religiones nos llevará a la salvación. Ni siquiera la misma religión cristiana, o sea, el catolicismo o el cristianismo, ¿sí? Ni aún el cristianismo, ya que vemos en la práctica una cantidad de incongruencias con lo que en verdad dice la palabra de Dios.
Así que esto es determinante y concluyente. El único que tiene esa facultad, el único que tiene la facultad de llevarnos a la salvación es el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos, al libro de los Hechos. Es el libro histórico del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos empieza a narrar a partir de que Jesús se va, bueno, nos narra la partida, o sea, que el Señor es llevado al cielo y empieza la iglesia primitiva, ¿no? Hechos 4:12. Vamos a ver el soporte de lo que dijimos. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, o sea, en Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es contundente. Los judíos de esa época, de la época en que estamos hablando aquí, o sea, Antiguo Testamento hasta Jesucristo, y la mayoría de los hijos de Dios actuales, es decir, los cristianos actuales, entre ellos y nosotros, ellos no obraban y mucho menos vivían de acuerdo a la fe que nos señala la palabra de Dios, sino que ellos establecieron, ¿sí? Y de la misma manera, muchos de nosotros establecemos y creamos costumbres y tradiciones que van en contra de las verdades bíblicas. Estas añadiduras a la ley de Dios o mandamientos de hombres que nosotros mismos ideamos, que ellos idearon, o que algunos líderes espirituales nos enseñan que debemos realizar, obviamente según las santas escrituras, nos alejan del camino, de los caminos del Todopoderoso. Así que vamos a determinar que, según la palabra, esos celos insensatos, ese legalismo y la justicia propia que prodigamos y ejecutamos no nos justifican delante de Dios, sino que por el contrario marcan y nos dan confianza en nuestras propias malas obras. Es decir, nos llenan de orgullo, de ignorancia y de terquedad en relación a las bendiciones que Dios tiene y quiere para nosotros. La salvación de nuestras almas es por la justicia de Dios. Justicia que nos ofrece Él, o sea, Dios el Padre, por la fe en el Señor Jesucristo. En consecuencia, ningún esfuerzo humano, por sincero y honrado que pueda ser, podrá sustituir esa justicia que Dios nos ofrece. Como les decía ya anteriormente, no podemos cambiar una ley espiritual, no se puede cambiar una ley de Dios, eso fue decretado de esa forma y no lo podemos cambiar. El Señor dijo que el único camino era Él, al Padre, ¿sí? Y el Padre lo instituyó de esa forma. No podemos ir directamente al Padre, sino solamente por ese intermediador, el Señor Jesucristo, que fue el que vino a hacer la obra de la cruz del Calvario, la obra monumental, ideada por el Padre, ejecutada por el Hijo y pues magnificada por el Espíritu Santo. Bien, ahora observando desde otra perspectiva, vemos que la única manera en que nosotros podríamos ganar la salvación según la ley es siendo perfectos. Pero sabemos que ser perfectos es absolutamente imposible, según las mismas escrituras. Ahora, lo único que nosotros podríamos hacer es extender nuestras manos y recibir la salvación como ese favor no merecido a través de la misericordia de Dios. Bien, vamos ahora a la palabra. Nuevamente dice, vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Acá nos están diciendo que el fin de la ley
de esa ley que le dio a Moisés, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjate, solamente para los que creen. Este versículo nos expresa que Cristo es el fin de la ley. Y esto de fin de la ley, o de que Cristo es el fin de la ley, lo podemos tomar en dos sentidos. El primer sentido en que podemos tomar esto es que en él fueron cumplidos el propósito y la meta de la ley, porque él vino a cumplir la ley. Bueno, y de hecho no solamente la cumplió, no vino solamente a cumplirla, sino que magnificó esa ley, magnificó la perfección de esos deseos, de los deseos de Dios para la humanidad. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a darle la máxima expresión a la ley de Dios. Vamos a Mateo 5:17. Mateo, primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento, 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar. Eso de abrogar significa abolir o suprimir. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces fíjate que el Señor cumplió toda la ley. Bien, el segundo sentido en que podemos tomar esta parte de la escritura, que Pablo nos dice que Cristo es el fin de la ley, se basa en que al compararla con Cristo, la ley es impotente. O sea, Cristo está por encima de la ley. Por eso le puso fin a esa ley. Dice, Cristo es el fin de la ley. Entonces Pablo nos dice que Cristo es el fin de la ley. ¿Sí? Y esto se basa en que al compararla con el Señor Jesucristo, la ley es impotente, es incapaz de salvarnos. Por consiguiente, fue ese el motivo por el cual vino a llevar él a cabo esa obra monumental de redención en la cruz del Calvario. Para que una persona, o mejor, un alma, pueda salvarse mediante la ley, esta persona debe tener una vida perfecta, sin siquiera pecar una sola vez, sin siquiera haber cometido ninguna transgresión a las leyes de Dios. Por lo tanto, y por eso les digo que la ley es inoperante, es inefectiva, es impotente para salvarnos. Es la fe en Jesucristo la que nos salva. Uno de los motivos por los cuales Dios dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, y esto lo vimos también en otra predicación anterior, es que le dio esta ley a Israel, al pueblo de Israel, a través de este líder espiritual Moisés, que fue el libertador de todo el pueblo de Israel. En el monte Sinaí le dio 613 leyes. Bien, estas 613 leyes, recordemos que se dividen en leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales o espirituales, que son los 10 mandamientos. Las leyes espirituales o morales son los 10 mandamientos, pero fuera de eso le dio unas leyes civiles que era para dirigir al pueblo en cuanto a la parte de cómo se debían gobernar, y las leyes ceremoniales que eran las que tenían que ver con los sacrificios de los corderos. En fin, el Señor le dio esta ley a Moisés, o sea, estas 613 leyes, para mostrar. Sí, dijimos que uno de los motivos por los cuales Dios dio la ley al pueblo de Israel, o sea, estas leyes, era para exponernos, para mostrarnos, ¿sí? O para notificarnos a nosotros y a esas personas cuán culpable de pecados somos. Es decir, cuántas transgresiones a sus leyes nosotros podemos cometer. Ese fue uno de los motivos importantes por los cuales el Señor dio esta ley al pueblo de Israel.
para mostrarnos cuán pecadores éramos o somos. Vamos a Gálatas 3:19. Gálatas 3:19, esta carta también le escribe Pablo a los Gálatas. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ok, la ley era una sombra de Cristo, eso nos lo dice la Escritura también. Esto de que era una sombra de Cristo significa que el sistema sacrificial que se utilizaba en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con las leyes ceremoniales o los sacrificios u ofrendas de la ley, esto era insuficiente para la limpieza espiritual y para la salvación. Consecuentemente, estas expectativas en la gente y en este pueblo de Israel, consecuentemente estas expectativas acomodaron a esta gente para que entendiera que el verdadero sacrificio, es decir, Cristo como Cordero de Dios, tendría que ofrecerse una sola vez y para siempre. Vamos a el libro de Hebreos 10:1-4. Hebreos 10:1-4. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sistema de leyes ceremoniales, es decir, donde se ofrecían estos sacrificios de animales al Señor para el perdón de los pecados, se mantuvo vigente hasta la venida de Cristo. Recordemos que la ley señalaba a Cristo como Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, razón por la cual se infiere que para esto es que se sacrificaban todos estos animales en el Antiguo Testamento. Bien, ya para terminar, hasta ahí llega el tema de la justicia de Dios y de que la ley es insuficiente para la salvación. Pero ya para terminar, estos temas que tocamos como predicaciones en estas reuniones de sanidad de los miércoles, aparentemente no tienen relación pues con esta convocatoria para una reunión de sanidades. Pero debemos tener en cuenta que para poder crecer a nivel espiritual es necesario primero sanar nuestra alma. Para poder pensar y sentir bíblicamente es necesario establecer nuevos parámetros de conducta y de comportamiento, lo que sin duda repercutirá indefectiblemente en un espíritu sano. O sea, fíjate que primero tenemos que buscar la sanidad, ¿sí? Un espíritu sano. Repercutirá esto en un espíritu sano, en un alma cada vez más alejada del pecado y en una iglesia sin mancha, sin sombra, sin imperfección, sin señal, sin vergüenza y sin arruga, que es la iglesia que el Señor Jesucristo está preparando para el final de estos días. Entonces es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas, de que estas predicaciones, aunque verdaderamente pues no hablan de la sanidad en sí, nosotros oramos por sanidad en estas reuniones de sanidades, pero estas predicaciones
tienen que ver con toda esa transformación y cambio que el Señor Jesucristo necesita hacer en nuestras vidas, necesita hacer en nuestras almas, necesita cambiar pensamientos, necesita cambiar sentimientos, emociones, necesita que su voluntad esté por encima de la de nosotros, necesita que nosotros tomemos decisiones basadas en las normativas o las normas que Él nos da para nuestro comportamiento.